Hay conferencias que en realidad a mí me gustan mucho. Esta es una de esas conferencias en donde aprendí muchas cosas sobre el coronavirus. Si esto es que va a ser una conferencia un poco larga, pero les voy a pedir de favor que acompañen con un poco de paciencia, porque de pronto les puede interesar la visión que tengo yo sobre las enfermedades, que es bastante diferente de la visión hospitalaria, en donde es ver al hombre como causante. Mientras tanto, en la nuestra es ver al virus como consecuencia. Consecuencia de cosas que hemos hecho, como le vamos a ver en esta conferencia. Espero que la entiendan. Entonces, lo primero que debemos hacer en la parte de terapia neural es buscar la enfermedad, buscar por qué motivo esta persona está con gripe, está con cáncer, está deprimida, tiene algún problema de Alzheimer, buscar la causa, no actuar sobre el síntoma. Entonces veamos, les decía, bajo mi visión, bajo la visión de terapia neural, buscar las causas y aplicar el tratamiento de terapia neural. Y como les dije, es una charla, sí, larga, pero no hay manera de acortar. Veamos, estamos acostumbrados a ver a la enfermedad desde una reunión de síntomas, pero debemos acostumbrarnos a verla desde una visión total, desde la alteración ahora que se está produciendo en el planeta. Veamos esto. Por favor, fíjese tu atención un momento en esto. Y digamos que podemos imaginar que es un conjunto de postes de metal con irregularidades en sus bordes y amontonados sin ninguna estética en completo desorden. No tiene lógica, esto hasta parece desagradable. Y entonces les decía, estamos acostumbrados a poner diagnósticos. Entonces, este poste en medicina va a representar cáncer, mientras que este otro va a representar una distonía neurovegetativa, este otro una artritis reumatoidea, este otro una colitis espástica, pero les decía que estamos acostumbrándonos a ver a la enfermedad desde una reunión de síntomas. Y terminamos sin quererlo matando al árbol, matando a la causa de la enfermedad, destruyendo al bosque, porque no aprendemos a ver la realidad desde otro punto de vista. Y fíjense en el fondo lo que era, ¿no? Cuando cambiamos la visión, ahora sí vemos la causa. Y este es el monumento a Mandela. En un principio no podíamos apreciar eso. Teníamos que ver con ojos diferentes, con otra visión. Entonces veamos ahora sí las causas de esta nueva enfermedad desde el punto de vista de la terapia neural. Comencemos a hacer un recuerdo de este planeta, de la formación de este planeta, y comenzó con una era de fuego. En un inicio era una masa incandescente, sin posibilidad de vida, fíjense en esto, asteroides, aerolitos que se estrellan y aumentaban la alteración que ya tenía este planeta en una cantidad de calor impresionante, llena de fuego. Entonces, en este medio ambiente totalmente inhóspito, a pesar de todo, aparece una forma, las primeras formas de vida de las bacterias y de los virus. Fíjense, primeras formas de vida de bacterias y virus. Entonces, esto les enseñó, llamémoslo así, a las bacterias, a crear mecanismos de resistencia. El planeta existe desde hace
4.600 millones de años. Y duró 1.000 millones de años para comenzar a formarse. Y en ese tiempo, les digo, aparecen las primeras formas de vida, bacterias, virus. Y desde ese momento exactamente, ellas comienzan a evolucionar, a crear maneras de sobrevivir. Tienen una experiencia impresionante, cómo defenderse de situaciones inhóspitas. De acuerdo a esto, a estas investigaciones, llamemos la célula madre, la que originó a todo el resto de bacterias y virus, esa aparece hace 3.500 millones de años. Le bastó como 1 millón de años para comenzar a adaptarse. En un principio eran células completamente simples, no tenían núcleo, ¿no? Tenían un material genético diseminado y se las puso el nombre de procariotas o archaea. Esas eran las primeras formas de vida de este planeta. Pero sin embargo, este planeta era un cordón, una línea, una cosa llena de fuego. El planeta primitivo entonces tenía condiciones extremadamente difíciles para la sobrevivencia celular. Y entonces, para aprender a sobrevivir, ¿qué hacen estas primeras bacterias y estos primeros virus? Necesitan material de nutrición. Y entonces proceden a fermentar azúcares que estaban a su alrededor y lo transforman en ATP. ¿Qué es el ATP? El ATP es la fuente de energía principal para la mayoría de los procesos celulares. Sin esto, no podríamos estar vivos. Es posible que estas bacterias tempranas consumieran aminoácidos de manera natural para poder generar energía. Los aminoácidos de azúcares y otros compuestos se formaron de manera espontánea en la atmósfera y luego se diluyeron en el agua líquida. Después de digerir estas moléculas, la bacteria temprana produjo metano y dióxido de carbono a manera de desecho que salía de sus cuerpos. Así corto aparece la era del hielo y se produjo por una disminución de la temperatura tanto de la atmósfera como del agua y entonces comienza el planeta a transformarse en un hielo total. Y esto da como resultado una expansión del hielo continental y de los casquetes y de los glaciares. Esta primera era comenzó hace 2.400 millones de años y culminó hace 2.100 millones de años, o sea, aproximadamente 300 millones de años duró la era del hielo. Estos cambios drásticos de temperatura, de calor a frío, fueron acompañados de extinciones masivas que generaron grandes cantidades de materia orgánica, produciendo enormes sedimentos en donde estaban fósiles. Ahora bien, a lo largo de la historia, los seres humanos hemos coexistido con bacterias y con virus. Esta es una cueva en México, en donde hay una cantidad de cristales. Estos cristales alojan gran cantidad de bacterias. Y sin embargo, fíjense a estas dos personas conviviendo. Ya nos hemos adaptado a determinados virus. O los virus han adaptado a un poco de gente. Pero ¿qué pasa si de pronto nos exponemos a bacterias de este tipo, ¿no? Y virus mortales que han estado dormidos, por así decirlo, en capas profundas del hielo durante miles de años y que nunca nosotros las hemos conocido? Este cambio climático, este deshielo al que estamos sometiendo ahora, está derritiendo por completo a una capa denominada permafrost. El permafrost es la capa más profunda, esta está permanentemente congelada en las regiones polares. Pero fíjense en los deshielos.
Y entonces, ¿qué sucede? Está cambiando por acción de la temperatura del calentamiento global, está diluyéndose las capas polares, el hielo se está diluyendo y entonces están ahí los virus y las bacterias muy antiguos que han permanecido latentes y ahora van a volver a la vida. Y de allí provienen muchos de los virus que están produciéndonos enfermedades para las cuales no tenemos mecanismos de defensa porque nunca nos pusimos en contacto con esos. Y por esta razón es que no conocemos tratamiento para determinados problemas como es el del coronavirus. Ahora bien, el hombre, que es el que nos interesa a nosotros, para explicar por qué nos estamos enfermando, el hombre aparece hace 2,5 millones de años y este ya respira oxígeno. Acuérdense que las primeras bacterias no respiran oxígeno. De igual manera, a estos primeros hombres les tocó adaptarse al planeta como hicieron los virus y las bacterias. Pero el problema es que los procesos de adaptación del hombre son extremadamente lentos, 100 años para poder cambiar. Las bacterias cambian cada 20 días aproximadamente en el caso del coronavirus. Y vean ustedes la variedad de reacciones ante procesos adversos. Virus y bacterias entonces tenían ya 1 millón de años de ventaja, de conocimientos, de mecanismos de defensa. De manera que estábamos perdiendo nosotros, íbamos a desaparecer como especie. Y entonces, por así decirlo, se hace un contrato humanos y virus o perecíamos la raza humana. Se establecieron entonces los términos y las bacterias y los virus bondadosamente aceptan no atacar. No atacarnos mientras te mantengas bien, mientras tengas buenos mecanismos inmunológicos. El rato que tú pierdes los mecanismos, ahí estaremos haciendo de acuerdo que estás faltando al contrato. De manera que en el momento les decía que perdemos la inmunidad. En ese momento, estos virus y estas bacterias nos enfermaban. Ahora bien, la atmósfera inicial, esta era rica en componentes tóxicos totalmente para los seres humanos. Pero en cambio, las bacterias eran anaeróbicas, debido a que durante esa época, de la primera época, no había prácticamente oxígeno en la Tierra. De manera que estaban acostumbradas a vivir sin oxígeno. 1,000 millones de años, les decía, fueron suficientes para que las condiciones físico-químicas existentes en el planeta permitan el aparecimiento de las primeras formas de vida, ¿no? La archaea, que para su nutrición absorbía gases tóxicos y expulsaban metano. Atenderán a acordarse bien del metano. Bien, entonces, ¿qué es la archaea? A la archaea se le puso el nombre así porque significa lo antiguo. Las bacterias y los virus son termófilos, soportan temperaturas altísimas y son también extremófilos, o sea, soportan temperaturas muy bajas, bajo cero. Es decir, perfectamente, como se ha comprobado, viven en el interior de los volcanes e hibernan, duermen en el hielo. Virus y bacterias entonces vivían en un medio ácido totalmente. Y es posible que en el año 2020 no tengamos más oportunidades para salvar al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos encargando de contaminar al planeta y nosotros mismos somos causa de nuestras enfermedades, del aparecimiento de este virus que está atacando a nuestro sistema inmunológico. Veamos entonces, ¿en qué me baso yo para decirles todo esto? Veamos, hagamos un estudio de la atmósfera actual. La atmósfera actualmente causa aproximadamente, la atmósfera contaminada me refiero, causa aproximadamente
7 millones de personas que mueren al año. La atmósfera primitiva, tomarán en cuenta esto, era rica en dióxido de carbono, en hidrógeno, en vapor de agua con la poca cantidad que había de oxígeno, en amoníaco, en metano y casi no había oxígeno. Al momento actual, nosotros tenemos más dióxido de carbono, dióxido de sulfuro de hidrógeno, de amoníaco, de metano, de argón, y estamos como prácticamente regresando a la primera atmósfera, la atmósfera primitiva de hace 4,5 millones de años, en donde aprendieron las bacterias y los virus a sobrevivir. Estamos tan alterados de esta parte atmosférica que estamos respirando ácido. Acuérdense que estábamos alcalinos, pero estamos volviendo ácidos otra vez. Y entonces, entre esas cosas aparece la lluvia ácida. Sobre estos temas hay como explayarse, pero tengo el tiempo corto para que no se me cansen. Entonces les decía, estamos necesitando volver a la alcalinidad. En medicina sabemos que la parte del pH ácido, ese nos enferma. El pH neutro, ese nos mantiene bien y mejor si está un poquito alcalino. Hay una serie de dudas. Unos dicen hasta 7,28 y otros dicen hasta 7,14. La cuestión es que sobre el 7 y no pasando de eso, nos vamos a mantener muy bien. Pero estamos, les decía, estamos regresando a la acidez, lluvias ácidas, estamos volviéndonos ácidos, estamos regresando, como les explico, a los tiempos primitivos y eso será muy difícil para nosotros soportar. Estamos contaminando el mar, estamos destruyendo todo. Entonces, estamos acabando con la vida. Fíjense en ustedes estas aves. Estamos destruyendo totalmente a la naturaleza. Estamos acabando hasta con nuestra propia nutrición. Fíjense en estas conchas en un medio aceitoso, petróleo. Y estamos, por supuesto, acabando con la flora y la fauna. Vean ustedes a esta pobre foca enredada en una red de pescadores que la dejaron botada por ahí. Estamos exterminando con todo. Vean a este oso polar con las señales que ponemos nosotros en el piso. Vean a esta foca ahogándose dentro de una bolsa de plástico. Observen a esta tortuga. Y entonces, a este paso, más o menos esto sería lo que nos tocaría comer después de un tiempo. Estamos destruyéndonos nosotros mismos. Fíjense en la contaminación que hemos puesto nosotros en este planeta. Contaminamos ya los ríos. Esto del río ya no tiene nada. Esto es una sobreproducción, una sobreexistencia, una sobrepoblación de plásticos. Estamos contaminando las aguas con petróleo. Esto ya no es agua. Esta materia turbia nos está causando la muerte. Los contaminamos con mercurio cuando está en las personas de las rocas, de las montañas, para obtener el oro, lo mezclan con mercurio. Estamos contaminando con residuos tóxicos absolutamente al planeta. Estamos contaminando con cobre. Los ríos amazónicos lucen así ahora, contaminados con mercurio, con cobre y otros tóxicos. Esto es imposible vivir. Tenemos ríos contaminados con plásticos, riachuelos contaminados con heces, ríos letrinas, como en este caso, vean ustedes. Ríos con mercurio, con cobre y con residuos totalmente pestilentes. Tenemos en gran cantidad los residuos de industria. Aquí hay más residuos de industria. Y represas totalmente contaminadas por plástico y basura. De estas represas en donde sale electricidad y el agua para tomar.
Estamos destruyendo a la tierra, a la mama pacha, como dicen los indígenas del Ecuador. Vean ustedes, destruyendo por completo, acabando con la flora, acabando con la fauna, tarros de plástico en donde los perros, los lobos meten su cabeza y ya les es imposible salir, mueren. Vean ustedes, más plástico en la cornamenta, plástico en las patas de este pobre animal que murió por no poder caminar y ya se infectó todo. Vean ustedes la alimentación de estos patos, de este puercoespín que metió la cabeza en una lata de alimentos. No pudo sacarla y falleció. El casquete polar lo estamos acabando. Ya ese no es un medio, un sitio de vida para los osos polares. Está tan contaminado el ambiente que fíjense en el tremendo incendio de una extensión inmensa que hubo en Australia y en donde murieron miles de especies. Gente que trató de salvarles a los koalas en las inundaciones que hubo posteriormente en Australia. Los incendios de Brasil ocupan casi todo Brasil. Por consiguiente hay inundaciones. Por consiguiente, fíjense a la gente que está tratando de arreglar las malas condiciones. En realidad quizás no podamos cambiar al mundo, pero sí podemos hacer un esfuerzo por cambiar el pedacito que nos ha tocado vivir. Y vean, los alimentos nos provocan salud. Lo que nos están provocando es gordura. ¿Por qué? Porque será que los alimentos que más nos gustan son con toda seguridad los que no debemos comer. Entonces es que tenemos alimentos industrializados, fíjense ustedes en esto, totalmente industrializados, y eso es lo que nosotros comemos, ¿no? Las personas antiguas vivían mucho más tiempo y mucho más sanas, ¿no? No morían en hospitales, básicamente morían en sus casas, no conocían de estos alimentos. Ahora en cualquier vitrina a donde estemos, tenemos la posibilidad de comer este tipo de alimentos. Tenemos la posibilidad de tomar Coca-Colas. Tenemos la posibilidad de comer estas hamburguesas. La hamburguesa por sí es tóxica, no, señor. El problema es este sí es tóxico. Los expertos advierten que la salsa de tomate está relacionada con problemas en el hígado, en el páncreas, disminuyen más nuestro sistema inmunológico y atacan al cerebro. Esto nos está llevando, los alimentos industrializados, nos está llevando a un excesivo peso. Este peso nos está provocando diabetes tipo 2, está provocándonos alta presión sanguínea, grasa adicional en el vientre, enfermedades del corazón, un hígado graso, cáncer de páncreas y reducción otra vez del sistema inmune. Pues les digo yo, es que nosotros mismos somos la fuente, las causas de enfermedad. No es que está apareciendo de pronto una enfermedad. Nosotros ya le estamos dando el camino para que nos ataque. Fíjense ustedes a los niños. Estos alimentos totalmente enlatados, totalmente tóxicos. Por eso son alimentos intoxicantes. Hay un informe realizado por 30 especialistas en nutrición de la OMS en el año 2001 y se declaraba que las enfermedades que causan más muertes en el mundo están directamente relacionadas con la mala alimentación. Fíjense ustedes, ¿no? Las que más causan la muerte, la mala alimentación. Y en este daño que estamos produciendo al planeta, ya hemos visto incendios en el mundo, inundaciones en el mundo, sequías en el mundo, se está trastornando el planeta entero. Está como reclamando sus derechos. A ver, ustedes están destruyendo. Ahora les voy a tomar en cuenta y estamos haciendo que la salud entre en crisis debido a la pandemia.
por la que estamos pasando. Obvio, nos dicen para protegerse, frote sus manos con alcohol. Sí, está perfecto. Pero esas son medidas paliativas, no curativas. Lo mismo que el lavado de manos, paliativa, no curativa. Lo mismo que el uso de las mascarillas, paliativas, no curativas, ya estamos comprobando. Usamos las máscaras, nos aislamos y así todo. Hay una cantidad impresionante de muertes por coronavirus. Entonces también estamos generando gases tóxicos. Esto es tremendo, las compañías de estas fábricas, fíjense en cómo están cambiando la atmósfera del planeta. Y ahora sí, lo que les hablaba del metano. El metano es un gas de efecto invernadero, quiere decir que se acumula, que se genera en multitud de procesos naturales y de procesos artificiales. ¿Cuál es la primera causa de metano? El más conocido posiblemente es el que se produce en el interior del aparato digestivo de los rumiantes, llámese en vaca, llámese en búfalo, llámese en ovejas, cabras. La peligrosidad de este metano vacuno, por ponerle un nombre, radica en que es un gas que también produce efecto invernadero y es muy potente este gas y producido por las millones y millones de vacas que existen ahora en el planeta. Esto ha provocado unas alteraciones, ¿no? En el cambio climático. Se está estudiando qué mismo es lo que está pasando. Y esto preocupa, por supuesto, a la comunidad científica porque existe enorme cantidad de metano alojado en mares y alojado en la zona de los permafrost, que les avisé, esta es la parte que nunca se ha diluido y sin embargo está diluyéndose. Y está dejando escapar bacterias, virus, metano, los gases que estaban almacenados ahí. ¿Y los gases de dónde están saliendo? De los automotores, de la gasolina que tiene monóxido de carbono, del dióxido de carbono que también provoca un efecto de gas invernadero. Y entonces todo lo que les he venido diciendo, ¿no creen ustedes que está en relación con cáncer, con diabetes, con osteoporosis, con leucemia, con insuficiencias renales, bronquíticas y un muy largo, etcétera? Las condiciones que hemos creado en el planeta, esas son las que hacen que baje nuestro sistema inmune. Y como está bajando nuestro sistema inmune, los virus tienen más posibilidad de atacarnos. Pero se está comprobando además que una de las causas principales de la alteración del sistema inmune es la contaminación electromagnética que en este momento está en el planeta. Y la contaminación electromagnética es causada por la exposición excesiva de las personas a las emisiones electromagnéticas generadas por las antenas de telefonía, por las líneas de alta tensión, por transformadores y por otras radiaciones cuyo origen probablemente es el propio ser humano. En la edad moderna hemos creado nosotros mismos campos magnéticos que provocan algo importante, radicales libres en las células originadas por estos teléfonos, por las redes de Wi-Fi, hornos de microondas, todo altera el flujo de protones en el interior celular. Y ustedes me van a decir, no, pues es que esto es la vida moderna, no, yo no les estoy diciendo, yo les estoy presentando las posibilidades de enfermedades. A través de la enzima ATP sintasa, se produce un aumento de la polarización de la membrana celular. Está cambiando, positivo, negativo, están alterándose. Y esto nos está llevando a una alteración, a una depresión del sistema inmunológico. Entonces, todas estas condiciones aumentan nuestro sistema oxidativo,
Sistema oxidativo es el sistema inmunológico. Y este sistema inmunológico, inmunitario, el que nos produce a nosotros mecanismos de defensa, se encuentra en membranas mucosas, en vasos linfáticos, en el timo, en la piel, en la médula ósea, en vasos linfáticos que están por todo el cuerpo, en el vaso, en los ganglios linfáticos y en las amígdalas. Esta alteración de la que les estoy hablando lleva a una disfunción entre las cosas que produce, una disfunción total del trabajo de las mitocondrias y por tanto a un desgaste de calcio que va a provocar alteraciones cardíacas, problemas óseos y en fin, otro largo, etc. Entre los daños que se está produciendo, alteraciones en las células reproductivas masculinas en los espermatozoides. Está produciéndose también alteración en el ciclo reproductivo, alteraciones en el desarrollo embrionario temprano y alteraciones en el embarazo. Estamos creando en realidad un problema. Un reporte de la OMS en el año 2014 sobre las ondas electromagnéticas las clasificó como posiblemente cancerígenas. Es un riesgo que no pudo comprobarse, pero que tampoco ha podido descartarse. Ahora, cuando una persona se encuentra ya con disminuciones de su campo energético, ¿no? Se produce una alteración del ADN y en consecuencia comienza a crear una multiplicación de las células. Esa multiplicación de las células lleva a los procesos cancerosos. Hablemos un poquitito nada más de los virus, porque todo el mundo sabe de virus ahora. Ahora entonces, el COVID-19 es un microorganismo compuesto de material genético, producido por un envoltorio proteico, grasa, que causa diversas enfermedades, introduciéndose como parásito de una célula para dentro de ella comenzar a reproducir. O sea, se introduce en la célula. Los virus entonces son partículas formadas por ácidos nucleicos, es decir, moléculas largas de ADN, ARN y de restos de proteínas con capacidad para reproducirse a expensas de las células que invaden. Los virus se diseminan de muchas maneras diferentes y cada tipo de virus tiene una forma de transmitirse. Por una parte se encuentran los vectores de transmisión, que son organismos vivos que luego transmiten enfermedades de una persona a otra, de un animal a una persona o viceversa. Hasta ahora no se comprueba que ataque a los animales domésticos. Existen, entre otros virus, entre otros, no necesitan vectores, no necesitan un sitio en donde alojarse, como el caso de los otros virus que estaban dentro de la célula. Por ejemplo, el virus de la gripe, que es el ortomixovirus, y el del resfriado común, que es el rinovirus y el coronavirus, de manera que el corona ya viene existiendo en nuestro planeta desde hace tiempo. Se propagan, como ya sabemos, por estornudo y por tos. Pero este coronavirus mutó. Hay muchas teorías que nos dicen desde que fue creado como un arma letal. Y como yo que les digo, miren, puede haber sido creado como arma letal, pero nos pescó inmunológicamente deprimidos, sin nada de mecanismos de defensa. Una buena parte de los virus asociados con la producción de enfermedades son virus que están en un proceso de adaptación a un nuevo tipo de huésped y que una vez que han logrado ya esta adaptación, la estrategia del virus consistirá en perpetuarse y propagarse y así afectar al organismo huésped, lo que nos ha pasado en tantas generaciones. Ahora, al estudiarlos, se pueden encontrar virus en donde quiera, en donde existan organismos vivos.
y probablemente existe desde la aparición de las primeras células hace 2,5 millones de años. El confinamiento no va a detener al coronavirus, a la nueva variedad de coronavirus, y se requerirán periodos repetitivos de distanciamiento social por el 2022 para evitar que los hospitales se comiencen a ver abrumados, saturados. Esto no lo digo yo, esto dice un estudio de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Bien, resumiendo, hasta el momento hemos visto 6 causas de enfermedad producidas por nosotros mismos: la contaminación atmosférica, la contaminación del agua salada, la contaminación del agua dulce, la contaminación de la tierra, el calentamiento global. Y todas estas, cada una en más o en menos, nos han debilitado inmunológicamente. Pero la causa, hemos destruido al planeta. Mi visión de la enfermedad y del tratamiento con terapia neural es la siguiente. Primero veamos algo que dijo un científico. Todo es frecuencia, todo es electricidad, todo es frecuencias, todo es electricidad. Esto lo dijo Einstein. Ahora bien, veamos entonces, las frecuencias eléctricas existirán en nuestro cuerpo, existirá electromagnetismo en el organismo. Veamos. El cuerpo humano es precisamente eso, una serie de complejas cargas y de frecuencias eléctricas que son capaces de mantenernos con vida, con salud, o de enfermarnos y producirnos la muerte. En resumidas, la carga eléctrica que tenemos nosotros en el cuerpo es de menos 40 a menos 90. Está también dentro de los libros de fisiología, la Biblia América. Ahí nos está indicando la carga celular. Además, sabemos que hay carga eléctrica. Hagamos una pequeña explicación de algo para que quede un poquito más claro. Veamos a la frecuencia eléctrica y a los ciclos. Y recuerden que les había dicho que Einstein dijo, todo es frecuencia, todo es electricidad. Entonces veamos qué es un ciclo. Es un periodo después del cual se van a repetir los mismos fenómenos en el mismo orden. Eléctricamente hablando, entonces, ciclo es el periodo después del cual una señal vuelve a tener el mismo valor y el mismo sentido. Entonces, vean ustedes aquí, ondas, el ciclo y un tiempo. Los puntos A, B y C tienen los mismos valores, pero solo los puntos A y C tienen el mismo sentido. En el B, la tensión está disminuida. Entonces, en estos puntos son los que tienen el mismo sentido. ¿De qué nos va a servir esto? Veamos, esos serían los ciclos repetitivos en un periodo de tiempo. Y frecuencia, entonces, es la cantidad en la que se repiten los ciclos hasta una señal por segundo. Eso es un electrocardiograma. Ahí está. Todo es electricidad, todo es frecuencia. Esto es electricidad. ¿Qué nos demuestra este electrocardiograma? Que nuestro organismo es eléctrico. Y lo mismo sucede cuando se pide un electroencefalograma, un electromiograma. Estos son las 3 únicas exámenes que existen en los hospitales. Si todo es frecuencias, todo es electricidad, el riñón, el diente, el intestino, el páncreas, todo es eléctrico, todo debería ser posible medirlo. Veamos entonces, continuemos con las frecuencias eléctricas. Todos los seres vivos, ahora ya conocemos, tienen su propia frecuencia eléctrica. No importa, estos son igual seres vivos, vegetales, seres vivos animales, seres vivos plantas. Entonces, estos forzosamente tienen que tener una frecuencia. No la tenían.
teníamos una serie de dudas de cuál es la frecuencia de estos seres vivos. Viene la doctora Hulda Clark, una investigadora, y sobre este tema encuentra la frecuencia de muchas bacterias, muchos parásitos, muchos virus. Y ella determina, dice, vean, la frecuencia entre los organismos vivos va entre 77 y 500 kilohertz. Y eso es un ciclo por segundo. Ahí están entonces. Los virus tienen su carga eléctrica, así como les estaba explicando que los seres humanos tenemos nuestra carga eléctrica. ¿De dónde viene nuestra carga eléctrica? Cerebro, cerebelo, cerebro medio, médula. Todo eso funciona en base a electricidad. De manera que los seres humanos tenemos, como les había indicado, una carga eléctrica. Esta carga eléctrica en los seres humanos, ya les expliqué, va entre menos 90 hacia arriba y menos 40 hacia abajo. Somos como una pequeña batería. El espermatozoide, el óvulo, que dan como resultado el cigoto o la célula ya fecundada, igual. Ya viene con carga eléctrica de menos 40 a menos 90 milivoltios. Entonces le decía, es una energía electromagnética. Tenemos una energía electromagnética vital. Y son como una pequeña batería. Así funciona el sistema nervioso, eléctricamente. Entonces, repitiendo, el espermatozoide, el óvulo, el cigoto, que tiene una carga eléctrica de menos 40, ¿esto qué va a dar? Esta célula, la célula madre, esta es la célula madre, esta va a dar como resultado a un bebé. Lo interesante de este bebé es que está demostrando que somos únicos, cada uno de nosotros es un ser único en el planeta. Mis células, mis digitales, mis huellas digitales, ¿qué son? Únicamente mías. Con estas huellas digitales nadie ha estado en el planeta. Nadie va a estar en este momento solamente en mí. Y así es en cada uno de ustedes. De manera que esto nos vuelve en qué? En seres únicos. No hay nadie como yo en este planeta. No hay nadie como este bebé. Este bebé ya viene único en el planeta. Igual, especie humana, igual a rasgos físicos iguales, tal vez con diferentes colores, pero somos únicos. El fisiólogo Claude Bernard dijo algo interesantísimo. El microbio no es nada. El virus no es nada. El terreno en donde se aloja ese microbio, esas bacterias, ahí está, ese es el todo. Ahora, el arte médico de la terapia neural se basa en que el cuerpo humano funciona de forma eléctrica. Las enfermedades y la salud son solamente manifestaciones del equilibrio o del desequilibrio de este proceso eléctrico que se encuentra comandado, ahora ya lo entendemos, por el sistema nervioso y el cerebro. Uno de mis profesores decía, Dios en su infinita misericordia perdona nuestros pecados. Y él me decía esto para explicarme lo que sucede con el sistema nervioso. Él decía, el sistema nervioso nunca olvida las ofensas que le has hecho. Y en la fisiología de la que estoy hablando dice, el sistema nervioso puede tener la capacidad de alojar en la corteza cerebral algún proceso por un segundo, por un día, ¿verdad? O quedarse con eso durante el resto de la vida. Esa es la causa de la enfermedad. Lo que guarda el sistema nervioso, llamémosle, en un baúl de recuerdos. Voltaire, refiriéndose a los médicos, decía que los médicos somos personas que ponemos medicinas de las que pocos saben en cuerpos de hombre de los que aún saben menos para curar enfermedades de las que no sabemos absolutamente nada.
Ahora, les había explicado, les había dicho, hay cargas eléctricas en nuestro cuerpo. Y estas cargas eléctricas de nuestro cuerpo se relacionan con el planeta, se relacionan con el universo. Este investigador inglés, un médico, William Gilbert, observó que algunos materiales se comportaban como el ámbar al flotarlo, o sea, guardaban carga eléctrica. Y eso sucede cuando uno se peina, ¿no? Puede poner unos papelitos chiquititos y de pronto quedan pegados a la peinilla. Una carga eléctrica como igual al del ámbar. Toda la materia está constituida por partículas denominadas átomos, incluidas nuestras células y, por supuesto, las bacterias. Cada átomo tiene una zona, unas dos zonas central, ¿ya? La central y la que nosotros le conocemos con el nombre del núcleo, y las periféricas, que son partículas subatómicas que tienen carga eléctrica positiva, y estas son las que se conocen con el nombre de protones, y de otras partículas negativas llamadas neutrones. Nuestras células están cargadas de manera positiva o negativa. Y si un cuerpo está cargado negativamente es porque tiene un exceso de electrones. Y si está cargado positivamente es porque tiene un defecto de electrones, una disminución. Ahora bien, sigamos relacionando al planeta con nuestras cargas eléctricas. La Tierra, esta que estamos observando aquí, aquí también hay protones y electrones, no solamente hay en la célula, hay en el planeta, hay en el universo. Estas entonces, los protones están en relación con el polo sur magnético y los electrones con el polo norte magnético. Pero fíjense ustedes cómo va alejándose de la Tierra esta carga electromagnética. Entonces, la Tierra tiene una carga eléctrica igual a 150, que significa normalmente cerrado, con una dirección, como les explicaba, que sale del centro de la Tierra, y esto está medido en columnas. Ahora, el investigador Arthur Robert llega a la conclusión de que luego de cada exposición y alteración eléctrica en el planeta se produce inevitablemente una epidemia viral. Eso nos pasa a nosotros. Cualquier alteración entre las cargas de menos 40 a 90 ya nos está produciendo enfermedades. Igual le pasa al planeta. De manera entonces, como les decía, que las enfermedades serían alteraciones eléctricas del cuerpo, y dependiendo del sitio en donde está la alteración, concluiríamos que ahí está la causa de una enfermedad. Esta idea es bastante diferente de la medicina de hospital, en donde atendemos los síntomas y no buscamos la causa eléctrica del problema. A través de la enzima, les vuelvo a repetir, de la enzima ATP sintasa, se produce entonces un aumento de la polarización de células, de lo que hemos estado viendo, de las mitocondrias enteras. Ahora veamos algo interesante sobre el coronavirus. En la revista Nunouscal, los investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid lograron medir la carga eléctrica de un virus, y se determinó que la presencia o ausencia de ADN en el interior de un virus altera de forma significativa la carga eléctrica de este virus, que va entre 250 a 400 electrones. El virus también tiene carga eléctrica, el planeta carga eléctrica, nosotros carga eléctrica, los animales, todo tiene una carga eléctrica. Este caballero, Rudolf Steiner, es considerado el mejor investigador en electricidad que ha habido sobre este planeta. Sucede entonces que aparece la gripe española en el año 1918. Igual que la pandemia de ahora.
Vean ustedes, las camas ya adaptadas en cualquier sitio. Y entonces les decía, le preguntan a Rudolf Steiner, y dice, ¿qué opinión tiene usted sobre los virus? Y él nos dice, los virus no son nada más que la expresión de una célula intoxicada. Son trozos de ADN o RNA y de alguna proteína que ha sido expulsado de la célula y se producen cuando la célula está enferma. El Ministerio de Salud de Inglaterra hace un estudio interesantísimo. Toma el moco de cientos de personas que habían sido contaminadas de un virus. Esta sustancia la inocula en los músculos de personas totalmente sanas. Entonces, debía producirse la enfermedad, pero no hubo una sorpresa tremenda, no se produce ninguna contaminación. Y comienzan las preguntas, ¿y cómo así? No, esas personas totalmente sanas, primero ya estaban adaptadas al virus y segundo, habían subido sus mecanismos de defensa. En el año 1727, para seguir haciendo ver el problema de las contaminaciones electromagnéticas, aparece o aumentan, mejor dicho, considerablemente el número de manchas solares y esto coincide con una pandemia. Se alteró eléctricamente el planeta. En 1918 se usan los primeros radiotelégrafos a nivel mundial y aparece, coincidencia, la gripe española. En la Segunda Guerra Mundial, en 1945, prácticamente el planeta se llenó de radares para mantener una guerra, poder entender por dónde estaban los aviones. Y coincidencia, se produce la gripe de Hong Kong en 1968. Se produce entonces algo también interesante. Es la primera vez que se altera la capa protectora del cinturón de Van Allen, cuya función es integrar los rayos cósmicos de los diferentes planetas del universo, distribuirlos entonces sobre la Tierra, pero en una forma buena, llamémoslo así, que nos ayuda sobre todos los seres vivos. En el exterior del cinturón, en donde no había nada, se colocó entonces cientos de satélites que emiten frecuencias radioactivas. 6 meses después se produjo una nueva epidemia viral. ¿Por qué viral? Porque las personas enfermas eliminaron toxinas parecidas a los virus. Este investigador, Arthur Robert, llega a la conclusión de que luego de cada exposición y alteración eléctrica en el planeta se produce inevitablemente una epidemia viral. Y él manifiesta que en realidad es casi imposible que un virus viaje en tan corto tiempo y se distribuya por el mundo entero. Pero si nos ponemos a pensar que tenemos en nuestros bolsillos un teléfono que nos permite comunicarnos inmediatamente con zonas muy apartadas del Ecuador, como África, Rusia o Madrid, ahí estaría la explicación. ¿Qué es lo que hacen los virus? En estos últimos 6 meses se ha producido un nuevo salto cuántico, una nueva carga electromagnética en la electrificación de la Tierra por la abundancia de campos electromagnéticos de la capacidad 5G que se encuentran ya en nuestro organismo, especialmente en la China, permanentemente en nuestro organismo cuando ponemos un teléfono celular en el bolsillo y entonces aparece ahora la pandemia de la coronavirus. No les voy a decir coincidencia, es posible, pero para mí la disminución de los mecanismos de defensa están dados por las alteraciones eléctricas, químicas, todo lo que hemos visto de las 6 causas. Aquí está la ciudad de Wuhan,
Esta ciudad es una de las más contenido de 5G. Y los laboratorios en donde se estudió. Se les escapó, en fin, ¿qué habrá pasado ahí? Pero ahora sí veamos, hemos visto las causas de las enfermedades. Veamos ahora las posibilidades de tratamiento. Estos tratamientos que yo les voy a dar corresponden a la visión que yo tengo totalitaria, no centrada en una parte del cuerpo. Y lo primero es terapia neural como tratamiento básico. O el objetivo, equilibrarnos eléctricamente, eliminando campos alterados, con lo que aumentamos la inmunología. Campos alterados serían los sitios en donde está una enfermedad. Y repito esto, acuérdense, el cuerpo es eléctrico, ¿no? Y tiene una carga de menos 40 a menos 90. Esto es, cualquier alteración entre menos 40 a menos 90 produce una enfermedad y la terapia neural tiene la capacidad de volver a controlar. Actúa como un organismo que maneja el 40 a menos 90 milivoltios y con esto nos produce a nosotros capacidades defensivas. Esta mini batería de las que he hablado, cualquier alteración en más o en menos tiene la capacidad de enfermar. En términos eléctricos, hemos producido en el cuerpo un cortocircuito. En la Universidad de Viena se realizaron los primeros estudios de la proteína, en donde aparecen lo que les indico yo, los resultados. La procaína tiene una carga de 220 milivoltios, la nuestra menos 40 a menos 90. Entonces, ¿qué hace la procaína? Va a actuar como un regulador de corriente. Cuando en nuestro cuerpo la carga se encuentra inferior a menos 40 o en más de 90, que hay un error. Es decir, nos permite mantenernos en un proceso inmunológico normal, nos regula. En un planeta con medio externo alterado y eléctricamente también alterado, debemos mantenernos con tratamientos de terapia neural. Pero esto no significa en ningún momento que no debemos tratar el síntoma. La causa es la que debemos arreglar, la que produjo el cortocircuito orgánico. Y otra vez, para que me entiendan bien, en el exterior del cinturón se colocaron grandes cantidades de satélites que emiten frecuencias radiactivas. Entonces, luego de que hago terapia neural con el objeto de equilibrar el cuerpo, procedo a crear las condiciones para obtener un cuerpo y una mente sanos. En el segundo paso, por así decir, que no hay orden en esto, busco, si es necesario, aplicar oligoelementos, antioxidantes, vitaminas, minerales, aminoácidos de proteínas que pueden ser administradas sea en forma oral o intravenosa. Todo de acuerdo a las necesidades de cada caso y en donde no es posible seguir protocolos previamente establecidos. Las indicaciones que voy a dejar a continuación no deben ser administradas por personas sin conocimiento médico. Solo un profesional de salud puede encargarse del manejo. Entonces hablemos de vitaminas que van a reforzar nuestro sistema inmunológico. La vitamina A, cierto, es importante para mejorar la visión, pero aumenta el sistema inmunitario, mejora la reproducción. Además, la vitamina A ayuda en el buen funcionamiento del corazón, de los pulmones, los órganos que se están alterando, de los riñones y de otros órganos. En la leche, si esta es pasteurizada y que provenga de animales alimentados con pastura o en huevos de campo orgánicos, ahí también está la vitamina A. Y como es tanto lo que hay que hablar sobre vitaminas, estoy tratando de reducir. Y tenemos todo lo que es el grupo de vitaminas B,
la B1, o sea, la tiamina, la B2, la riboflavina, la B3, la niacina, la B5, el ácido pantoténico, la B6, la piridoxina, la B7, la biotina, la B12, la cobalamina. Hay otras vitaminas más del grupo de las B. Estas vitaminas de este grupo son esenciales a la hora de conseguir un estado adecuado del organismo con aumento de energía y una mejoría de la inmunología. Sobre todo, este tipo de vitaminas tiene mucha importancia a la hora de mantener un metabolismo activo y obtener un mejor y más rápido apoyo energético. Pero deben ser manejadas por un médico, vuelvo a repetir, porque muchas de ellas pueden producir estados de toxicidad. Los oligoelementos. El zinc es un antioxidante protector. Ayuda en la producción de colágeno. Activa los glóbulos blancos que nos ayudan a nosotros en el sistema inmunológico. Y se encuentra en alimentos como la carne de res, pero de animales de pastura, no esos animales con hormonas, antibióticos, etc. En pollos campesinos, cierto es con carne un poco más dura, que pasan todo el tiempo caminando, pero no están exactamente confinados. Espinacas, frutos secos y semillas de calabaza. El selenio es un oligoelemento de suma importancia para el organismo, pues actúa protegiendo del envejecimiento y mejorando el sistema inmunitario. Ahora les voy a dar unos consejos de nutrición. Para mí, la nutrición tiene que ser equilibrada totalmente. Y no soy partidario de los extremismos de carne, carnívoro puro, y tampoco soy partidario del vegetarianismo vegano extremista. Con mucho respeto, por supuesto, a ambas opiniones de carnívoros y de vegetarianos. Entonces veamos la dieta alcalina. La dieta alcalina, podemos destacar la prevención de ciertas enfermedades con esta alimentación. Por ejemplo, artritis, migrañas, cualquier tipo de inflamación. Además, regula los niveles de calcio, mejora la salud ósea, mejora el proceso muscular, mejora los problemas cardiovasculares y refuerza el sistema inmunitario. Entre los ingredientes recomendados, estos que están las verduras, el pescado, pero sobre todo para mí lo más importante es el aceite de oliva. Cierto es las carnes blancas, las pastas, el arroz, los frutos secos y el consumo de vino, por supuesto, como una medida de moderación. La dieta detoxicante de frutas no solamente es una opción para perder peso, sino que también permite hacer una limpieza del organismo, permite que eliminemos tóxicos, ¿no? Estos tóxicos van a eliminarse por riñones. No el azúcar, que ya está identificada como agente cancerígeno y que contribuye a producir enfermedades crónicas. La gordura, acuérdense de esa figura de esa señora. La azúcar daña la función mitocondrial, desencadenando mutaciones celulares. Le da a uno una necesidad de seguir comiendo. Entre las cosas que puede usar es la vitamina C oral, de 1000 miligramos. En procesos agudos yo administro en adultos cada hora. Esto lo dijo Linus Pauling, el médico que investigó durante 30 años a la vitamina C. Pero esto lo voy a dar cada hora dependiendo del caso y de la historia del paciente. Lo más lógico es administrar intravenoso. Ahora debemos tomar en cuenta nosotros por qué necesitamos vitamina C. Porque los vertebrados, por alguna razón en el desarrollo, perdimos una enzima, la L-glutamina-1, lactosa. Y es por eso que necesitamos frecuentemente
obtener vitamina C para mantenernos en buen estado y ayuda en los procesos sépticos, el problema que hay en los pulmones con el coronavirus. Utilizo mucho la ozonoterapia. Puede usarle en forma rectal, intravenosa es la mejor, pero debe tener un equipo que permita graduar con mucha exactitud la concentración de ozono que vamos a aplicar. El ozono aumenta el 2,3-bifosfoglicerato en los glóbulos rojos, lo que hace que la hemoglobina libere una mayor cantidad de oxígeno, mejorándonos en el cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo no necesita oxígeno? Mejora la flexibilidad de los glóbulos rojos al permitirles que se trasladen de mejor manera dentro de los capilares. Aumenta la diferencia de oxígeno venoso arterial, lo que mejora el consumo de oxígeno en el cuerpo. Mejora la producción de ATP, que ya la conocen ahora. Incrementa el nivel antioxidante, esto significa aumenta nuestros procesos autoinmunes. Modula el sistema inmunológico al aumentar ciertas citocinas que reducen la inflamación y disminuir ciertas citocinas que aumentan la inflamación. Reduce el factor de necrosis tumoral alfa al reducir la letalidad de los insultos como estrés o infecciones. Aumenta la producción de ácido nítrico, esto ya nos mejora a nosotros la circulación. Todos estos efectos bioquímicos ayudan a explicar la efectividad del ozono. Es importante destacar que el ozono elimina a los microorganismos, tanto virus como bacterias por contacto. Dicho esto, a pesar de que el ozono se disipa rápidamente, crea una gran cantidad de metabolitos llamados ozonitas, que son moléculas mensajeras que pueden eliminar a los patógenos, regular ascendentemente el sistema inmunológico y que además son de larga duración. Si ustedes necesitan, pueden consultar lo que yo he explicado en esta página www.terapianeuralecuador.com.ec. Yo quiero comenzar, por así decir, aparte de que ya he dado muchas charlas médicas, pero quiero crear este espacio para charlas médicas, para charlas a pacientes. Yo no me puedo olvidar de mis pacientes. Lo que necesito es cómo instruirles más, cómo darles mejores informes a cómo deben estar sanos. Y estamos aquí nosotros para sanar, no para hacer daño. Estamos aquí para amar y no para odiar. Estamos aquí para construir y no destruir. Éramos humanos, pero la religión nos separó. La política nos dividió y el dinero nos clasificó hasta que llegó un virus y nos igualó. Dice un jefe Sioux, un sabio, un filósofo, cuando la sangre de tus venas retorne al mar y el polvo en tus huesos vuelva al suelo, quizás recuerdes que esta tierra no te pertenece a ti, sino que tú perteneces a esta tierra. Espero que me hayan logrado entender. Espero que hayan asimilado lo que yo he dicho. Les agradezco mucho por haber tenido la paciencia de escucharme en este tiempo largo.